Muy bien, nuevamente, buenas noches para todos y gracias a Dios y también a ustedes que a pesar de los trabajos y las dificultades que se padecen durante el día, sacan el momento para congregarse a través de estos medios, para reunirse y escuchar la palabra y así poder aprender juntos. Vamos a continuar con Gálatas. Vamos a leer el capítulo 1, versículos del 15 al 17 y vamos a avanzar hasta donde el tiempo nos lo permita. Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Habíamos quedado en que habían tres realidades. El Señor Jesucristo eh, marcó tres realidades en la vida de Pablo. La primera era que había sido escogido desde el vientre de su madre. La segunda realidad es que Pablo es llamado cuando estaba persiguiendo a la iglesia. Este llamado ocurre dentro de un hecho histórico, entre otras cosas. Los fariseos y los saduceos y la organización religiosa de Judá nunca aceptó a Jesús como el Mesías. De hecho, cuando él resucita, le pagan a los soldados romanos para que digan que los discípulos de Jesús llegaron cuando ellos dormían y hurtaron el cuerpo de Jesús, tratando de desmentir la resurrección de Jesucristo, eh, el poder, la autoridad que tenía como hijo de Dios. Entonces ellos nunca aceptaron esto y cuando se levanta la iglesia predicando a Cristo como el autor y consumador de la salvación, entonces se vienen en contra, no solamente Pablo, sino toda la organización de sacerdotes, pues, de fariseos, de saduceos. Entonces Pablo hacía parte de esa organización y estaba persiguiendo a los discípulos de Cristo. Y Dios, en su inmensa generosidad, quiso que fuera Pablo el escogido. Yo a veces me pregunto, Gamaliel era un buen fariseo porque en sus expresiones, de hecho, cuando están persiguiendo a los cristianos, él dice, dejen a estos hombres quietos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Gamaliel dijo unas palabras muy sabias, pero Dios no quiso que fuera él, sino Pablo el que fuese escogido para este llamado especial. Y es la gracia de Dios la que se manifiesta en la vida de Pablo. De hecho, Pablo mismo habla de la gracia
En Efesios capítulo 2, vamos allá. Capítulo 2, versículos del 5 al 9, vamos a leer. Nos dice la palabra de Dios. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para, para nosotros en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mire lo que hizo la gracia no solamente en la vida del apóstol Pablo, sino también en la vida de todos nosotros. Esa gracia nos dio vida porque estábamos muertos. Y la palabra muerte allí significa separación y siempre ha sido el significado de la muerte separación. Muerte física, separación del alma y el cuerpo. Una fe muerta es una fe separada de la obra y una muerte espiritual. La muerte en el pecado es separación de Dios. Entonces, la resurrección de Cristo nos regresa otra vez a Dios, genera esa comunión entre la humanidad y Dios, esa comunión que fue perdida allá en el paraíso, porque cuando en el huerto Edén, Dios le dice a Adán y Eva, a Adán en primer lugar le dijo que no comiera del fruto que estaba en el centro del huerto, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, le dijo, no comas porque ciertamente morirá. Esa muerte es separación de la humanidad porque Adán y Eva eran nuestros representantes, representantes de la humanidad. Entonces, como ellos fallaron, por ende toda la humanidad falló. Entonces, la gracia nos regresa otra vez a Cristo, a Dios, por medio de Cristo, y no solamente esto, sino que nosotros estamos sentados junto con Cristo en el trono, estamos sentados en los lugares celestiales. Por medio de Cristo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Y dice que esto lo hizo en Pablo, por ejemplo, y lo hizo en las personas de aquellos tiempos para que sirvieran de ejemplo para nosotros y así nosotros también por medio de la fe pudiéramos creer esto y pudiéramos apropiarnos de esas riquezas espirituales, de las riquezas de la gracia que están siendo disponibles para nosotros. Luego, entonces dice, y esto es para nosotros también, porque por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, es decir, no han hecho mérito alguno para alcanzar la salvación, es por gracia, por ese regalo que el ser humano no se merece, pero que Dios, en su inmensa generosidad, decide
hacerle este regalo a la humanidad. Y no es por obras para que no nos jactemos de esa salvación. Y por eso dice el verso 10 que somos hechuras de Dios, que somos creados en Cristo para que pudiéramos ser practicantes de esas buenas obras que están disponibles para nosotros porque Dios preparó, determinó las obras que debemos hacer. De tal manera que ya no tenemos que pensar qué obras tenemos que hacer. Entonces, no debemos en estos momentos achantarnos porque es solamente por fe y no por obras. Somos salvos para, oígase bien, para hacer, para practicar buenas obras. Por eso es que cada uno dentro de la iglesia debe tomar el ministerio que le corresponde, debe ejercitar el don que Dios le ha dado, porque no es solamente alcanzar la salvación por fe, sino que somos salvos para practicar buenas obras. Y obras que están disponibles porque ya Dios la preparó tanto para ustedes como para mí. Entonces, el apóstol Pablo vivía agradecido porque siendo él una persona que mataba a aquellos que Dios, por medio de Jesucristo, había escogido para, para que cumplieran la misión que Él les había encargado. Ahora Él también es uno de los llamados para hacer esa obra maravillosa. Por eso, hermanos, yo les invito en esta noche a que amen el don que Dios les ha entregado. Y la mejor manera de amarlo es ejercitándolo, poniéndolo en práctica. No se queden solamente en que yo no sé cuál es mi don, no lo he descubierto y voy y me siento y espero que me den la enseñanza y ya no hago más nada. Tenemos que poner a disposición de la iglesia en primer lugar y el resto del prójimo en segundo lugar los dones que Dios nos ha dado. Además de ser salvos, el propósito del llamado es el servicio. Entonces, esta es la segunda cosa, la segunda realidad en la vida de Pablo en su experiencia con Cristo. Y la tercera, la tercera realidad en la vida de Pablo es que fue llamado para predicar a Cristo entre los gentiles. Y era lo que les venía manifestando anteriormente. Pablo no solamente fue llamado para ser salvo, porque él primero fue salvo, él en su experiencia maravillosa con Cristo, esa experiencia llena de gloria, él le dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él dice, ¿qué quieres que haga? Y Jesús primeramente les da las directrices para alcanzar su salvación, para poder eh, alcanzar delante de Dios a través de esa gracia de la que hemos venido hablando, alcanzar delante de Dios el perdón de sus pecados. Eso fue lo primero. Y si usted ve
esto fue lo que predicó Jesucristo eh, en todo su ministerio, porque cada vez que iba a sanar a alguien le decía, en muchas ocasiones se ve en las escrituras, tus pecados te son perdonados. Le dijo al paralítico que bajaron por el techo de la casa, le dijo, lo primero que le dijo fue, tus pecados te son perdonados. Y hubo a otro que también le dijo después que lo sanó, ten cuidado de no volver a pecar, porque es posible que te suceda algo peor si sigues en el camino en que anda. Estoy parafraseando, más o menos explicando lo que dice el texto. Y dice, y quién sabe si puedas volver a alcanzar la sanidad si sigues de esa manera. Entonces, ten cuidado de no volver a pecar. Nosotros tenemos que amar esa vestidura nueva que Dios y que Jesucristo nos ha dado, porque somos revestidos de Cristo. Y esto fue lo primero que alcanzó el apóstol Pablo, salvación, pero además de la salvación, mis amados hermanos, Pablo entendió que fue llamado para prestar un servicio y fue para predicar el evangelio a los gentiles. Y estas tres cosas maravillosas ocurren en la vida suya y en la vida mía. Somos llamados o somos escogidos desde que estamos en el vientre de nuestra madre, eh, porque tenemos un corazón de continuo al mal. Muchas veces, en todos los casos, vamos a decirlo así, nos desviamos de ese propósito, de esa escogencia. Cuando tenemos uso de razón, entramos en cierto contacto con el mundo y aprendemos ciertas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, hasta que llega alguien y rompe ese velo que hay en nuestros ojos espirituales, que hay en nuestro intelecto, que hay en nuestras emociones. Nos abre, no, ese velo es roto y vemos la realidad espiritual que Dios nos está mostrando. Entonces alcanzamos salvación y estamos preparados para prestar ese servicio, para hacer esas buenas obras que han sido preparadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, yo te pregunto, hermano, si entiendes tú que has sido escogido desde el vientre de tu mamá, que cuando estabas en el vientre de tu mamá ya Dios te tenía destinado para un propósito, y toda la humanidad desde que está en el vientre ha sido destinada para un propósito con Dios. El problema es que a veces nos negamos a ese propósito y nos negamos porque el mundo nos parece más placentero. Hay cosas con las que luchamos y sentimos que son más fuertes que nosotros. Yo personalmente en algunas etapas de mi vida lo viví. Hay cosas que uno dice, pero es que no vemos más allá y pensamos que lo mejor es eso y estamos aferrados a eso que, como digo, en muchas predicaciones, a corto plazo generan placer,
pero a largo plazo llevan a la perdición. Entonces a veces nos desviamos del propósito por eso y a veces eh, nos bautizamos y seguimos desviados del propósito. Entonces te hago una pregunta para reflexionar en esta noche. ¿Te has desviado del propósito o en realidad piensas que estás eh, cumpliendo, aceptando el propósito que Dios tiene contigo? ¿Será que si has recibido esa salvación o será que solo estás dentro del sitio de reunión, pero separado del cuerpo de Cristo? Eso es triste. Es como el estudiante que llega a la escuela solamente como asistente. No ha sido matriculado, tal vez por falta de dinero, no ha presentado los documentos que son, y cuando el año se acaba, aunque haya estado todo el tiempo lectivo, el tiempo el tiempo académico que demora el periodo de estudio, aunque haya estado ahí, pues no se le puede dar un certificado de que cursó y ganó el año lectivo, porque es que no hace parte de la institución, aun cuando haya ido todos los días. Así ocurre con la persona que está dentro del sitio de reunión, pero está fuera del cuerpo de Cristo. Entonces es bueno que evaluemos si estas tres realidades que están en la vida de Pablo o que ocurrieron en la vida de Pablo también están siendo marcadas en nuestras vidas. Entonces, una vez que Pablo recibió eh, ese llamado, después que cuenta en los versículos 14 y 15 de Gálatas 1, después que cuenta cómo fue su experiencia, que a Dios le agradó eh, revelar a su Hijo Jesucristo en él, entonces él dice que cuando recibió este evangelio, él no consultó a ningún ser humano, porque el evangelio no llegó a él como llega a nosotros hoy en día. A mí, por ejemplo, me preguntaron, ¿quieres recibir estudios bíblicos? Yo dije que sí, pero en realidad no conocía el propósito al que me iba a enfrentar. Y a Pablo el Evangelio no llegó así. Lo hemos visto desde el principio de la carta que llegó por revelación directa de Jesucristo. Entonces a él nadie le dijo, te voy a evangelizar, te voy a dar una serie de tantos estudios y al final de ellos entonces tú decides qué camino vas a tomar. Fue por revelación directa. La presencia misma de Cristo le comunicó el Evangelio y por eso dice, no fui a comparar lo que yo había recibido, no lo fui a comparar a Jerusalén con los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y después volví a Damasco. Entonces, eh, esta parte hay que analizarla despacito. Primero, porque aquí está la explicación de por qué Pablo es apóstol. Y también esta afirmación, algunos lectores la pueden confundir con un desafío por parte de Pablo a los apóstoles que el mismo Jesús había escogido.
y que nos muestra allí una dependencia especial de su padre, dependencia que a mucha gente de este tiempo, o a muchos de nosotros, eh, nos puede... ¿Me regalan un momentito, por favor? Continúo. Entonces, les decía que Jesús allí mostró una dependencia de Dios que a muchos hoy en día nos hace falta, porque la palabra dice que aunque Él era el Hijo de Dios, tenía autoridad para hacer muchos milagros, sin embargo, y era un hombre de multitudes, sin embargo, el día que Él fue a escoger esos 12 que estaban destinados para una misión especial, Él pasó la noche orando. Entonces, eh, no puede eh, caber en nuestra mente, no podemos asimilar la idea de que el apóstol Pablo, quien tuvo una experiencia especial con Cristo, estuviera desafiando a los apóstoles al decir esto. Los apóstoles eh, fue un grupo de 12, como ustedes bien saben, que fueron escogidos para una misión especial o para varias misiones porque ellos hacían varias cosas. Vamos a leer Marcos capítulo 3 versículos 14 y 15. Aquí nos dice la palabra, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Entonces, mire, la misión importante que tenían estos 12 hacían prácticamente lo mismo que hacía Jesús, excepto el entregarse en una cruz por la salvación de la humanidad. Muchos de ellos sí fueron muertos. Dice la historia que Pedro fue crucificado al revés, con la cabeza hacia abajo, porque cuando lo iban a crucificar, él dijo, no soy digno de morir como mi Señor. Entonces, para que no muriera como su Señor, lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Eso manifiesta la historia. Entonces, prácticamente hacían lo mismo y de verdad que lo hicieron. Vamos a seguir en Marcos, ahora leyendo el capítulo 6, versículo 30. Nos dice allí la palabra de Dios. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Entonces, efectivamente, eh, el propósito para el cual Jesús los escogió, ese propósito especial estaba siendo cumplido. Ahora, em, la existencia de los apóstoles fue algo importante. De hecho, la palabra apóstol significa que es alguien escogido, enviado, mandado para una misión especial. Por eso en el libro de los Hebreos, a Jesucristo, el mismo Jesucristo, en la carta escrita a los Hebreos, el mismo Jesús es señalado como apóstol, porque él fue enviado también a cumplir, pienso yo, que la misión más importante en la humanidad, porque fue
una obra de amor que ninguno podrá igualar. Entonces, fue importante la presencia de los apóstoles, tan importante que vamos a Efesios 2:20 y allí vamos a leer algo relacionado con los apóstoles. Entonces, nos dice allí la palabra de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, mire la importancia de la existencia de los apóstoles. Cada uno de nosotros, de los que hoy alabamos, glorificamos y declaramos, predicamos a Jesucristo, es una parte de ese edificio espiritual. Usted es un elemento del edificio espiritual que es la iglesia. Yo soy otro elemento y cada uno es un elemento de ese edificio espiritual. Pero dice que el fundamento está en los apóstoles y profetas. ¿Por qué los profetas? Porque muchas de las enseñanzas que tenemos hoy en día están consignadas en los profetas. Y si usted lee el Sermón del Monte en el texto de Mateo, capítulos del 5 al 7, usted va a encontrar que muchas, o mejor dicho, todas las bienaventuranzas y todas las enseñanzas que Jesús dio ahí no eran nuevas, están consignadas en los libros de Isaías, de Jeremías y de otros profetas. Lo que pasa es que como el pueblo judío, como bien lo dice la palabra, era duro de cerviz y mataban a los profetas, entonces ellos no pudieron comprender estas enseñanzas, no las pudieron vislumbrar y por eso se les hizo extraño y tal vez se sintieron tocados porque Jesús estaba haciendo valer la importancia de la palabra de Dios por encima de las tradiciones de los ancianos, porque ellos invalidaban la ley de Dios por las tradiciones de los ancianos. Entonces, por eso, sobre el fundamento de los profetas y bueno, de los apóstoles, porque Jesús les dio directrices. Acuérdense que ellos anduvieron con él por un espacio más o menos de 3 años y antes de ascender a los cielos, eh, les dio instrucciones por un espacio de 40 días y como Jesús era consciente de que ellos como seres humanos no iban a recordar lo que habían recibido, entonces él dijo, no los dejaré solo, les voy a dejar al Espíritu Santo, él se va a encargar de recordarles las cosas que yo les enseñé. Entonces, necesariamente la iglesia debe estar sobre edificada o edificada sobre ese fundamento que dejó Jesucristo. Y aparte de esto, mis amados hermanos, señala a Jesucristo como la principal piedra del ángulo, la piedra angular, sobre el cual reposaba la responsabilidad de la existencia de la iglesia. Una piedra angular
es una piedra que está en un lugar estratégico de la edificación y es la encargada de soportar. Allí se concentra todo el peso de la edificación. Entonces era una piedra o es una piedra que tiene unas características especiales. No cualquier piedra debía estar en ese lugar. Y habla de Jesús, la Biblia habla mucho de Jesús como la roca y de las especificaciones de Jesús como la roca. Entonces, pero vemos que Jesús es la parte más importante, pero también está como parte importante el fundamento de los apóstoles y profetas. Y luego la iglesia, nosotros, cada uno como un elemento, como una parte de esa edificación. Entonces, por esto que hemos escuchado y lo que vamos a escuchar en la clase siguiente, porque esta idea de los apóstoles no termina aquí, no se puede interpretar las palabras de Pablo como un desafío contra los apóstoles. Él tiene su motivo por el cual lo dice. A él lo están juzgando, lo están atacando, están dudando de su apostolado y él argumenta que el evangelio lo recibió por revelación directa de Cristo y no fue que lo recibió porque se lo había revelado algún hombre, algún ser humano. Entonces, nos quedamos esta noche con las tres realidades en la vida de Pablo que también son nuestras realidades. Somos escogidos desde el vientre de nuestra madre para un propósito especial que Dios tiene con nosotros. Pablo fue llamado cuando perseguía a cristianos. Nosotros fuimos llamados en un momento difícil de nuestra vida, en el que tal vez pensábamos que Dios no nos iba a perdonar por lo que habíamos hecho y el Evangelio nos hizo entender que la gracia es más grande que el sentimiento de culpa que podemos tener. Y somos llamados para un servicio que es donde la mayoría se niega. Y para que el propósito sea completo, usted tiene que buscar servir a Dios. Usted no está en la iglesia solo por estar. Usted no solamente llegó para ser salvo, usted llegó también para servir. Y la próxima semana vamos a continuar con esta idea de por qué Pablo habla de los apóstoles y habla también de él como apóstol.